Buenas tardes, días o noches. Nosotros presentaremos el capítulo La construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo XVIII hasta 1945. Los integrantes son Inés Licea, Sofía Ramírez, Karen Reséndiz, Erika Rodríguez, Luisa Salinas y Denise Ulloa. Después de una lectura grupal a manera de mejor comprensión, dividimos la lectura en un orden cronológico y realizamos filminas con un resumen breve que mis compañeras y yo explicaremos al finalizar. Realizaremos una dinámica en modo de repaso. La tabla de contenidos queda de la siguiente manera. Introducción. El autor explica el origen y desarrollo histórico de las ciencias sociales, su relación como ciencia y su objeto social, sus limitantes, sus porqués, y nos brinda un panorama general de aquellas disciplinas que analizan el pasado, estudian el presente y asimismo hace una proyección hacia el futuro. A inicios de la lectura, el autor menciona que lo que conocemos como ciencia social es heredera de una sabiduría oral transmitida a través de las edades. Esto es a partir de la idea de reflexionar de manera inteligente sobre la naturaleza de los seres humanos, sus relaciones entre ellos y con las fuerzas espirituales, y las estructuras sociales que han creado y dentro de las cuales viven. Resulta de una selección inductiva de la experiencia humana. Nos dice que la ciencia social conscientemente se definió a sí misma como la búsqueda de verdades que fueran más allá de esa sabiduría recibida o deducida. Hay una separación entre ciencia y filosofía, debido a que la ciencia necesita de lo empírico y experimental, haciendo que la filosofía pierda importancia al no poder ser comprobada. Se habla también de la visión clásica que tiene la ciencia y está constituida por dos premisas. El modelo newtoniano, que menciona que hay una simetría entre el pasado y el futuro, considerado casi teológico, y el dualismo cartesiano, que supone la distinción entre naturaleza, humanos, materia-mente, mundo físico y mundo social o espiritual. Es un modelo que generó interés a la sociedad por la ciencia. El Estado moderno tenía la necesidad de un conocimiento más exacto, en lo cual basar la toma de sus decisiones y conseguir un cambio social, lo que generó un surgimiento de nuevas categorías de conocimiento. Y es dentro de ese contexto como la universidad vivió como principal sede institucional para la creación de conocimiento. Las ciencias naturales tenían la capacidad de solicitar apoyo político y social gracias a la promesa de producir resultados prácticos de utilidad inmediata. Historiadores, anticuarios, estudiosos de literatura fueron quienes más hicieron por resucitar las universidades, usándolos como mecanismos para obtener apoyo del Estado y continuar con sus trabajos. La lectura nos habla sobre la ciencia y la ciencia social en el siglo XIX, en donde en primer lugar se menciona que no había diferencia entre la filosofía y la ciencia, y las veían como aliadas con el fin de la búsqueda de la verdad secular. Luego sucede la separación de estos campos debido a que cada vez más el trabajo experimental y empírico era más importante para la visión de la ciencia y para los científicos naturales la filosofía era solo un sustituto. Separadas pero iguales, definiendo a la ciencia como conocimiento cierto y a lo que no era ciencia como conocimiento imaginado e imaginario. Después de esto, los filósofos sociales hablan de una ciencia física social, y aquí es cuando las universidades revivieron a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, como principal sede institucional para la creación de conocimiento. Se crearon múltiples disciplinas con la creencia de que la investigación sistemática necesitaba una concentración hábil en las múltiples zonas separadas de la realidad. Gran Bretaña y Francia fueron los primeros países que se interesaron por la transformación política y social, y se vio necesario utilizar una ciencia social que estudiara y comprendiera las reglas que los gobernaran. Posteriormente, las disciplinas cubrieron una gran gama de posiciones epistemológicas. En un extremo estaban las matemáticas junto a las ciencias naturales experimentales, y del otro lado las humanidades y el estudio de prácticas artísticas formales. Y por último, la actividad de la ciencia social durante el siglo XIX tuvo lugar principalmente en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos, ya que ahí se encontraba la mayor parte de universidades. Reconocimiento de las ciencias sociales. Para la Primera Guerra Mundial había un consenso general con respecto a algunos nombres específicos. Eran 5 nombres principales: historia, economía, sociología, ciencia política y antropología. Como primera instancia tenemos a la ciencia política. Surge debido a la resistencia de las facultades de Derecho a renunciar a su monopolio en ese campo. Además,
La ciencia política como disciplina separada respondía a un objetivo ulterior, el de legitimar a la economía como disciplina separada. En el siglo XIX también se instaló una disciplina llamada economía, primeramente llamada economía política, para después ser denominada economía, siguiendo de tal modo que esta disciplina era establecida en las universidades, orientada hacia el presente y nomotética, surge lo que denominamos como sociología. Comte era su inventor, en un rango positivista. En la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la institucionalización, se desarrolló concretamente su práctica. Al consumarse, además la ruptura con sus orígenes, los sociólogos comenzaron a cultivar el impulso positivista, que unificado con el presente los orientó hacia el campo nomotético. De igual forma, la primera disciplina que alcanzó una existencia institucional autónoma real fue la historia, desarrollada además en el siglo XIX, siendo así la que priorizaba la búsqueda de la realidad. Y por último, la antropología. En esta, algunos de los primeros antropólogos se interesaron por la historia natural de la humanidad. Sin embargo, implicaba una metodología construida en torno al trabajo de campo y observación. La lectura nos habla de tres campos, los cuales están separados de los que anteriormente se mencionaron. Estos eran la geografía, la psicología y el derecho. La geografía en el siglo XIX se reconstruyó en universidades alemanas. Sus intereses eran como los de la ciencia social, pero se resistía a la categorización. Intentaba acercarse a las ciencias naturales por su interés a la geografía física y a las humanidades por su geografía humana. Antes de 1945 fue la primera disciplina que intentó ser mundial en su práctica en términos de su objeto de estudio. Fue una disciplina anacrónica en su tendencia generalista, sintetizadora y no analítica, aunque también fue considerada pobre en cuestión de números y prestigios. La psicología también se separó de la filosofía para reconstruirse en la forma científica y su práctica se define principalmente en el campo médico, ya que su legitimidad dependía de la estrechez de su asociación con las ciencias naturales. Los psicólogos trataban de ir más allá de la ciencia natural, de la ciencia social, para llegar a una ciencia biológica. En la mayoría de las universidades, la psicología se trasladó a las facultades de las ciencias naturales. La teoría más influyente de la psicología fue la freudiana, que pudo haber vuelto a esta disciplina como una ciencia social, pero no lo hizo porque surgió en la práctica médica y porque su cualidad inicial la convirtió en una actividad de parias y llevó a los psicoanalistas a crear estructuras de producción institucional fuera del sistema universitario. Por último, el derecho fue otro campo que no llegó a ser parte de las ciencias sociales. Era una facultad en donde se enfocaban principalmente en formar abogados. La lectura nos dice que los científicos sociales veían a la jurisprudencia con escepticismo, les parecía muy normativa y con poca investigación empírica. La ciencia social se apartó del análisis de sus leyes y su historia para analizar las reglas abstractas se gobernaban en el comportamiento político, de las cuales serían racionales. Institucionalización de la enseñanza. Entre 1850 y 1945, una serie de disciplinas llegó a definirse como un campo del conocimiento al que se le dio el nombre de ciencia social. Estas aurando en historia, antropología, economía, sociología, etc. Esto se hizo estableciendo en las principales universidades cátedras en una primera instancia, luego departamentos que ofrecían cursos y finalmente títulos en esa disciplina. Fue acompañada por la institucionalización de la investigación, que fue la creación de publicaciones especializadas en cada una de las disciplinas, la construcción de asociaciones de estudios según líneas disciplinarias y la creación de colecciones y bibliotecas catalogadas por disciplinas. Un elemento esencial en ese proceso fue el esfuerzo de cada una de ellas por definir lo que las distinguía de las demás, especialmente lo que las diferenciaba de cada una de las que parecían estar más próximas en cuanto a contenido en el estudio de las realidades sociales. Siguiendo el hilo de mi compañera, en 1945 fue cuando la historia, la economía, la sociología y la ciencia política llegaron a ser disciplinas universitarias y estaban presentes en cátedras que eran departamentos que ofrecían cursos de las ciencias sociales. Se estableció el concepto de ciencia social haciendo una comparación con la ciencia natural que mencionaré. La primera nos dice en el libro que eran a la sociedad,
Su estudio estaba dirigido a la producción cultural, mental y espiritual de las sociedades humanas que estaban civilizadas, y por otro lado la natural se basaba en los sistemas no humanos, resolvían problemas prácticos y estudiaban lo relacionado a la naturaleza. Concluyendo la presentación, a manera de resumen, pasaremos a la realización de una dinámica recreativa con la finalidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos. Lleva por nombre Kahoot. Son 9 preguntas, las cuales son de opción múltiple y cuentan con 10 segundos para responder cada una de estas. Además, están basadas en la presentación y en la lectura. Por desarrollar un conocimiento secular sistemático sobre la realidad que tenga algún tipo de validación empírica, la respuesta correcta es ciencia social. Es una de las causas por las que se consagra la institucionalización de la enseñanza. La respuesta correcta es aparición de asociaciones de estudiosos. Dualismo cartesiano era un modelo casi teológico, limitaba a la sociedad a decir cosas sobre el presente. La respuesta correcta es falso. En cuestión del reconocimiento de las ciencias sociales, ¿cuál de las siguientes ciencias no es parte de ella? La respuesta correcta es derecho. Marcó la culminación de la ciencia natural. La respuesta correcta es el triunfo de la ciencia consagrado por la lingüística. Las ciencias sociales es parte inseparable de la construcción de nuestro mundo moderno. Respuesta correcta, verdadero. Ciencia que tuvo tendencia generalista, sintetizadora y no analítica. Respuesta correcta, geografía. Se definía a sí misma como la búsqueda de verdades que fueran más allá de una sabiduría recibida o deducida. Respuesta correcta, la ciencia social. Año en el que las ciencias sociales se distinguían por las ciencias naturales y humanidades, 1945. Siendo así, damos por terminada nuestra presentación. Agradecemos el tiempo prestado.